Muchas gracias, presidenta. Bueno, venía aquí el señor Antolín diciendo al señor Sarrión que es que no conocía el informe porque no había ido y usted no ha hablado durante ninguna de las ponencias de la comisión, o sea que tampoco usted está para hablar sobre el proyecto de ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos decir que nosotros respetamos las instituciones propias y en concreto respetamos el Consejo Consultivo y en general respetamos todas las instituciones, algo de lo que adolece el Partido Popular. De hecho, lo respetamos tanto que son las Cortes de Castilla y León quienes eligen al presidente del Consejo Consultivo, cosa que no va a ocurrir con el presidente de la Comisión Ética que será elegido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Se han hecho referencia a las manifestaciones que había hecho el presidente del Consejo Consultivo con respecto a esta ley, pero se le ha olvidado decir al señor consejero que también dijo que la ley tendría que seguir el trámite legislativo correspondiente, que parece que a pesar de lo que le molesten a algunas personas. También le voy a decir al señor consejero que con respecto a la nota que dice que está incompleta, le voy a rogar que explique, porque yo sí que estaba cuando se repartió esa nota incompleta, evidentemente, que fue en una reunión posterior, cuando ya se había aprobado el dictamen, cuando ocurrió y empezó a ocurrir todo esto, que proporcionó los servicios jurídicos de esta Cámara y que proporcionó después de varias lecturas de la Ley de Altos Cargos, que es lo que ha ocurrido, que de las varias lecturas que se hace la Ley de Altos Cargos se deducen las irregularidades tanto inconstitucionales y contra el Estatuto de Autonomía que se derivan y contra muchas otras leyes que después continuaré a explicar. O sea, lo que no se puede hacer aquí son debates ficticios y es lo único que me voy a referir en cuanto a los servicios jurídicos de la Cámara, a los que le estamos muy agradecidos, no solo por este caso en concreto, sino por todo en general. Hablando del Consejo Consultivo, le leo el informe del Consejo Consultivo porque no nos cuesta trabajar, por mucho que usted indique. Dice el informe del Consejo Consultivo, no lo voy a leer todo aquí, pero dice... Porque, claro, no dice nada, pero también dice: el tenor del apartado 2 de este precepto puede conllevar dudas interpretativas. Régimen sancionador e infracciones. El precepto tiene una redacción muy indeterminada. Artículo 25. Procedimiento. El procedimiento será sumario y contradictorio. Disposiciones adicionales. Limitación de mandatos. A lo que nos hemos estado refiriendo. Al tratarse de un límite en el ejercicio de un derecho, la prohibición de ser reelegido como presidente de existir tendría que estar recogida de forma clara e inequívoca en una norma de rango adecuado, como la Ley Orgánica de Régimen Electoral o en el propio Estatuto de Autonomía, que es lo que le llevamos diciendo desde el principio de las ponencias, que esto tendría que haberse estado regulado y haber empezado por el Estatuto de Autonomía. Hablaban aquí también de los 57 días que hemos tardado y que hemos tenido tiempo y el ánimo del PP, que siempre ha estado por negociar, y es que le digo que las virtudes se pueden convertir en defectos dependiendo de lo que se empeñen. Y es que yo aquí también tengo mis notas de las ponencias, como aquí han enseñado varios procuradores, y le digo, la primera ponencia fue, como se indicaba, el 27 de julio para decir que en septiembre íbamos a empezar. Y la segunda ponencia llegó el señor portavoz del Partido Popular, y lo tengo aquí apuntado. Esta es la capacidad de debate que tiene el Partido Popular para solucionar el proyecto. Llega y dice: no vamos a aceptar las enmiendas 1 y 2 y 5 de Ciudadanos, la 3, 4, 7 sí, la 8 la vamos a transaccionar, de UPL no vamos a aceptar ninguna, de Izquierda Unida la número 1, de Podemos ninguna excepto la 9 y la 17, del PSOE la exposición de motivos no, la 2 y 3 y 4 no, 5 no, y así puedo seguir. Esa es la capacidad negociadora del Partido Popular y la capacidad que deja a los partidos políticos de poder debatir el proyecto de ley en una ponencia, porque a mí no me parece que sea una capacidad de debate bastante... Eso, y luego... Le voy a comprar lo de golpista, le compro que a lo mejor es un término bastante exagerado, pero no es descabellado, y la ley que vamos a aprobar ahora mismo, no con nuestro voto, sino con el voto del Partido Popular y de Ciudadanos, permite que Rodrigo Rato sea consejero de Economía. Por ejemplo, le digo, él no ha cometido ningún delito contra la administración pública, solo contra la hacienda pública, ya sabemos cuáles. Pues nada, usted en la próxima legislatura llame a Rodrigo Rato para que sea consejero de Economía y Hacienda. Y le voy a decir otra cosa, que nos da la bienvenida al trabajo. Creo que aquí no va a poder poner en duda el trabajo que hace el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, que trabajamos muchísimo, con ganas, y siempre le ponemos mucho corazón y mucho alma en todas las cosas que hacemos.
Y dicho esto, yo simplemente ahora le quería preguntar a quien me haga la réplica de nuestras enmiendas que por qué el Partido Popular tiene tanta prisa en aprobar este proyecto de ley, porque no entrará en vigor hasta la próxima legislatura y estamos aquí debatiendo la ley de altos cargos deprisa y corriendo, porque si se ha hecho sin tiempo. El tiempo hay que dedicarlo no por la calidad de las enmiendas, como se decía, sino por la calidad de la ley que vayamos a aprobar. Nosotros estamos de acuerdo en la regeneración democrática, como así lo demuestra el código ético que nosotros firmamos cuando nos presentamos a cargos públicos, el cual tenemos que firmar todos y en el cual se recoge la limitación de mandatos, una verdadera y no como se propone en el Partido Popular y que apoya a Ciudadanos, así como una limitación en el sueldo, que es bastante importante, y como también se desarrolla en nuestro programa electoral. Creo que no es nuevo, y esto lo hemos manifestado desde el minuto 1, que no compartimos la especie de ley ómnibus que ha desarrollado no solo una nueva ley, que es importante, sino que también modifica otras 4 más: la ley electoral de Castilla y León, la ley de gobierno y de la administración de la Comunidad de Castilla y León, la ley de regulación de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos y la ley de la función pública de Castilla y León. 2 leyes que es que además vamos a debatir otra vez aquí en esta legislatura, porque ya se ha tomado en consideración la reforma de la ley electoral y a mayores, según el vicepresidente en la última comparecencia, en breve traerá el proyecto de diálogo civil en el que también se contempla la iniciativa legislativa. Han modificado incluso leyes que vulneran absolutamente nuestro Estatuto de Autonomía y la ley electoral de Castilla y León y la LOREG, introduciendo, por ejemplo, una figura que no existe en ningún ordenamiento jurídico de España, como es la del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, o reconociendo unos debates en una televisión pública que no tenemos. Pero no solo modifica las leyes autonómicas, sino que además chocan frontalmente con leyes estatales como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 o la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Y chocan frontalmente porque ustedes proponen una ley mucho más laxa que la propia ley estatal, donde, por ejemplo, muchas de las actuales personas que están siendo investigadas por grandes delitos de corrupción y de hacienda pública podrían, con nuestra ley autonómica, desarrollar el alto cargo en Castilla y León y sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza, y esa es la regeneración democrática que tanto el Partido Popular como Ciudadanos está defendiendo. Es decir, ustedes proponen en realidad una ley que es una venta de humo, que no aporta nada a la regeneración democrática, que va en contra del ordenamiento jurídico y, lo más grave de todo, que quieren ventilar de manera rápida, con nocturnidad y alevosía, como casi siempre hacen las cosas importantes que afectan a la ciudadanía, y con el apoyo de su marca blanca, de Ciudadanos, que sin criterio propio cambia de opinión en 48 horas. A mayores, es una ley que está demostrando cómo es el ejecutivo de esta comunidad autónoma y que les ve un poco alterados porque ven que están perdiendo el control del poder legislativo durante más de 30 años, sin ningún tipo de oposición, y lo que a todas luces es evidente que es una perversión del sistema democrático cuando tenía que ser al revés, que el legislativo controlara al ejecutivo. Y se demuestra porque usted ha apelado a no romper las reglas del juego, ¿no? Y usted en el último momento quería meter una enmienda o instaba a los grupos a meter una enmienda para controlar el Parlamento, y no solo eso, sino los propios partidos políticos, limitando el mandato de los portavoces de los grupos parlamentarios que tienen régimen propio. Algo que va en contra del artículo 20 del Estatuto de Autonomía, donde se dice que las Cortes de Castilla y León representan al pueblo de Castilla y León con arreglo a la Constitución, que iba en contra del artículo 72 de la Constitución, que establece la autonomía de las cámaras y que éstas elaboran sus propios reglamentos, y el artículo 6 de la Constitución, donde dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Y lo más importante que ustedes querían regular, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución. En definitiva, el Ejecutivo de esta comunidad autónoma lo que quiere seguir perpetuando es la perversión de un sistema político como si nada hubiera cambiado desde hace 40 años. Nuestro grupo parlamentario presentó dentro del plazo un total de 17 enmiendas
Es cierto que luego con la lectura reiterada, porque sé que lo van a decir, de la ley en sí misma, se han visto las irregularidades. Las 4 primeras estaban relacionadas con la exposición de motivos de ellas y en coherencia con las enmiendas presentadas. Después se han presentado una serie de enmiendas dirigidas a la limitación de mandatos real, porque la limitación que ustedes proponen para los consejeros de la Junta de Castilla y León, que también lo dice el Consejo Consultivo, es meramente un titular muy bonito, un titular porque según está redactada se trata de una limitación de 72 años, ya que ningún consejero podrá estar más de 8 años en la misma consejería, pero sí pudiera estar en otras. Por si ustedes fueran, pues estarían sin ningún tipo de pudor durante toda su vida aquí sentados, como ya se ha hecho, como ya lo hacen la mitad de los aquí presentes. Se podría ser 8 años consejero de Familia y los 8 siguientes de Agricultura, 8 años de consejero de Agricultura y los 8 siguientes de Medio Ambiente. Es lo que hacen ahora y lo que quieren seguir haciendo, ofreciendo una limitación de mandatos inexistente. Afortunadamente, esta legislatura será la última que lo hagan y todos sus privilegios se acabarán. No porque tengan ustedes voluntad política de hacerlo, sino porque estas elecciones, es cierto, ustedes han tenido la mayoría, pero han perdido 11 escaños, que siempre se lo olvidan decir, y se lo recuerdo. Han perdido la mayoría absoluta y en la próxima legislatura estoy segura de que perderán la mayoría. Este grupo de enmiendas también iba dirigida a controlar más al Gobierno a través de la rendición de cuentas de los consejeros, porque aquí coincido con el consejero de Presidencia, que el otro día manifestó que hay que impulsar la acción de control de Gobierno. Y supongo que en ese ánimo, como procurador, además de consejero, espero que hable con el portavoz de su grupo parlamentario para empezar con la reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, que es desde donde se tenían que haber abordado algunas de las reformas propuestas en la Ley de Altos Cargos. A continuación tenemos una serie de enmiendas dirigidas a evitar las puertas giratorias, una gran lacra en nuestra sociedad que permite grandes injusticias y que no podemos luchar, por ejemplo, aquí contra la pobreza energética con Felipe González y José María Aznar en el sillón del Consejo de Administración de Gas Natural o Endesa. Por ello proponemos una ampliación del plazo de que los altos cargos no puedan prestar servicios en empresas privadas que hubieran sido afectadas por decisiones en las que se hubieran prestado servicios y de las que no tuvieran experiencia profesional anteriormente. También presentamos una enmienda relacionada con la iniciativa legislativa popular, porque como siempre defendemos, un número concreto de firmas establece una garantía jurídica que el porcentaje no da. También hemos presentado las enmiendas transaccionales que nos han hecho renunciar a nuestras enmiendas 7, 9, 11 y 12. Y por si se le ocurriera a algún grupo parlamentario, hemos renunciado a ellas y votaremos a favor de las enmiendas, aunque votemos en contra del proyecto, porque aunque se aprueben estas enmiendas, en nuestro ánimo siempre ha estado y está la voluntad de mejorar un proyecto que ha estado viciado desde el principio. Que no nos hable de diálogo cuando no nos hemos opuesto a muchas modificaciones en el dictamen de la comisión, a pesar de que no estuviéramos a favor, pero entendiendo que los demás grupos estaban de acuerdo y entendiendo que era la voluntad de la mayoría. No como si han hecho otros grupos parlamentarios que con la prisa, pues, hemos visto han cortado el debate. Nosotros cumplimos la ley e intentaremos modificar aquellas cosas a través de los mecanismos que nos corresponden. Respetamos la Constitución y por eso presentamos las enmiendas, porque, repito, nuestro ánimo siempre ha estado mejorar un proyecto que, repito, ha estado viciado y que no se ha dejado debatir, demostrando una vez más y sumándose a la multitud de proyectos que tiene la Junta de Castilla y León que han sido tumbados por el Tribunal Constitucional, que aquí el único partido anticonstitución y antisistema es el Partido Popular.